y bueno, las dudas. Ojo, yo hoy estoy tratando de demostrar una información, las que no pueda resolver, me comprometo a ayudar a conseguir esas respuestas. Eh, bueno, el siguiente punto es el Agile Coaching. El Agile Coaching, en esta lámina me gustó comenzar con una frase de Albert Einstein que dice: la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. ¿Y por qué me gusta? Porque cuando hablábamos del coaching, hablábamos de cambiar perspectivas, de cambiar paradigmas, de incorporar nuevas cosas. Aquí él habla de una idea, pero romper paradigmas abre a que tú puedas tener más ideas y crecer y innovar y mejorar, ¿no? Entonces, me gustó esa frase para acompañar este tema de qué es un Agile Coach. No, hace unos años la forma en cómo se trabajaban el desarrollo de productos y servicios se manejaban con metodologías predictivas, ¿sí? A partir de un tiempo para acá empezaron a aparecer lo que denominan marcos ágiles y metodologías que están muy basadas en todo lo que es Lean Manufacturing. Inclusive empezamos a ver empresas que empezaron a tener un crecimiento exponencial y eran denominadas las startups, que lo que buscaban era probar productos, validar que el mercado sí quería lo que ellos estaban haciendo en plazos muy cortos que le permitieran inversiones no tan grandes y ser más asertivo en lo que estaban haciendo. Con esto empezamos a ver empresas como Uber, como Spotify, como Apple, como Google, y esto empezó a generar una serie de cambios organizacionales, de mercado y de relacionamiento con las empresas. Este, esta, este movimiento, como por decirlo así, generó un terreno bastante fértil para este rol del que les voy a hablar, que es el Agile Coaching. El Agile Coaching es alguien que va a facilitar, es un agente de cambio, es un catalizador, es alguien que tiene una perspectiva para poder armonizar o acompasar el ritmo o las perspectivas de los equipos dentro del contexto en el que están y ayudarlos pues a llegar al punto que ellos desean, ¿sí? Ya sea, obviamente el Agile Coaching puede ser un rol que se desempeñe para una persona o para un grupo o una organización. Eso los voy a ir hablando un poco más adelante. Cosas en las que coincido mucho con lo que nos habló Martín era que hay muchas dudas en cómo formarme como Agile Coach. Muchos lo que hacen es, bueno, yo fui Scrum Master 2, 3 años y ahora yo puedo ser Agile Coach. Eso nos está generando mucho ruido porque ser Agile Coach es un poco más que eso y ya lo vamos a ver. Otra cosa que también pasa es que no existe dentro de los profesionales reconocidos o aplicados a esto un consenso del enfoque que debe haber sobre qué es un Agile Coach. Y un tercer punto que también es importante es que la certificación más reconocida que hay a nivel de Agile Coach, que es la Scrum Alliance, tiene menos del 40% de candidatos que la hayan pasado. Entonces, es un concepto y es una propuesta bastante compleja que no termina de ser madurada dentro de las organizaciones. La propuesta que nos está planteando Martín, y que me suena bastante, aparte de que efectivamente yo tengo que tener una formación como coaching profesional y que yo como coaching profesional lo que voy a buscar es que mi cliente tenga reflexión y pueda desarrollar su creatividad, ¿sí? El cliente es el experto en su vida y su trabajo, que es lo que estábamos haciendo. O sea, yo no puedo llegar en la empresa y decirle a él cómo va a hacer las cosas, porque la mayoría de las respuestas las tiene él y él es el que sabe cómo se va a mover él y cómo se va a mover la empresa en donde él se mueve. Eh, Más que ver el potencial, porque muchas veces he escuchado como que yo sé que tú tienes un potencial, es realmente sacar ese potencial, es levantar a esa persona hacia eso.
¿Cuáles son las responsabilidades del coach de acuerdo a este planteamiento? Pues bueno, descubrir, clarificar y alinear a la persona o al grupo para lograr esa meta que establecieron, animar al cliente a un autodescubrimiento. Acuérdense que va de adentro, desde adentro el proceso y no viendo hacia afuera y trayendo hacia adentro. ¿Qué debe tener? Pues tiene que proveer soluciones estratégicas al cliente, pues muchas veces tiene que cambiar el rol y eso lo vamos a conversar ahorita. Y por último debe sostener al cliente como responsable, que era un poco lo que hablábamos antes. Muchas veces estamos acostumbrados a que nos den las respuestas, pero las respuestas, la responsabilidad de todo esto es del cliente, o sea, las respuestas las tienes tú, el que sabe cómo va a funcionar mejor esto eres tú, y no recae sobre el coach. Por eso es que la búsqueda es interna. Dentro de la propuesta que hay, de lo que nos está ofreciendo Martín, habla del Agile Coaching Competence Framework, en donde habla de 4 competencias importantes, que son la formación, el mentoring, el coaching profesional y la facilitación. ¿Sí? Efectivamente, él no es solamente training. Lo que dice es que la propuesta es que debe ser alguien que puede entregar conocimiento, debe ser alguien que puede proveer soluciones en caso de que tenga que como consultor hacerlo. Puede llegar un momento en donde te diga, se presente, yo soy Agile Coach y este es mi trabajo, pero un cliente le diga, yo no entiendo si tú eres Agile Coach o no, pero yo necesito la solución y te estoy pagando por eso. Eso puede pasar y hay que estar claros que el ambiente que tenemos en las organizaciones nos va a presentar eso. Perdón. Debe ser alguien que tenga experiencia, o sea, por eso hablaba mucho de que el crecimiento de pasar de hacer Agile Coach con 2, 3 años siendo Scrum Master y no teniendo otras competencias, era difícil de entender, y creo que es una de las fallas que está pasando en las organizaciones, porque si bien es cierto que para hacer mentoring tienes que tener una experiencia, que es importante que puedas trasladar, que puedas decirle, mira, un daily no es necesario, quizás si todos se conversan constantemente y pueda cuestionar eso, porque yo lo he hecho y te puedo decir cómo se hizo de esta manera, no le va a funcionar. ¿Sí? Y bueno, lo último es que tiene que ser facilitador, o sea, él tiene que poder habilitar conversaciones y conducir la participación más que todo. Entonces, bueno, ya cuando lo lees así, yo sé que suena un poco como hombre orquesta o Superman que sabe de todo y hace de todo. Y por eso el concepto creo que es bastante profundo y creo que como profesionales, los que buscan eso deben irse preparando muchísimo más de lo que hasta ahorita se está viendo. Por último tópico, yo voy a hablarles de más o menos cuáles son como el roadmap o el camino que puede transitar un Agile Coach. Y aquí escogí una frase que me gustó mucho, que es de un novelista francés, premio Nobel, se llama André Gide. Dice, la gente no puede descubrir nuevas tierras hasta que tenga el valor de perder de vista la orilla. ¿Sí? Esto es salir, lo que normalmente nos repiten a cada rato, como que salir de nuestra área de confort. Y entrar en este mundo es romper paradigmas, es cambiar perspectivas. Entonces, ¿cómo empiezas en esto? Bueno, la mayoría de gente empieza siendo Scrum Master, ¿sí? Que era lo que decíamos, porque es como dentro de los marcos de trabajo es el más conocido, es el que ha tenido más aceptación Scrum. Y por eso lo más normal es que la mayoría empiece como un Scrum Master. Hay otros que pueden haber iniciado como facilitadores de equipos ágiles, porque no necesariamente empezaron con Scrum, tal vez comenzaron con Kanban, ¿no? Scrum, ¿no? Cualquier otra cosa que hayan querido, y entonces a lo que se encargaban era en lograr participación y tratar de facilitar todo el tema de qué son las metodologías, de qué son los marcos ágiles, y no empezó desde un rol interno, pues empezó más como un rol de preparación. Visto desde donde
estés comenzando, donde se esté comenzando, sea Scrum Master o sea facilitador de equipos ágiles, el siguiente paso es Agile Coach. Pero para ese rol hay que tener algunas competencias interesantes que veníamos hablando en la anterior lámina, como facilitación, mentoring, entrenamiento y las habilidades de coaching profesional, que creo que es una de las cosas que más ha generado ruido en este debate de si ese rol debe o no debe ser, o si se debe llamar o no se debe llamar así. Posterior a ese rol viene un rol bastante interesante que es el Enterprise Agile Coach. Los que han escuchado un poco del tema de Agile saben que está Scrum y ahora hay unas frameworks que hablan de escalamientos ágiles, es decir, mi grupo de Scrum no debe pasar de 9 personas, pero yo no manejo una empresa con 9 personas, entonces necesito ver cómo armonizo mis pequeños grupos de 9 personas para que empujen una organización. Y creo que esto ha venido teniendo fuerza, porque ya hay empresas que están haciendo desescalamiento. El desescalamiento ágil es básicamente sacar una parte de la empresa y entregarle un producto o un servicio importante que se gestione desde un enfoque ágil y se mueva completamente de esa manera. Hay varias empresas que están empezando a tomar eso porque necesitan lograr flexibilidad y mejorar su time to market de los productos. Y por eso, casos emblemáticos, pues BBVA es uno de los que entiendo que ya no solamente lo está haciendo a nivel de tecnología, sino que decidieron ya empezar a entrar a otras áreas. Ese desescalamiento ya lo están llevando a la estructura principal, y para esto tienes que tener a alguien que tenga una visión sistémica y que pueda ver cómo va a lograr acompasar y llevar a la organización a ese objetivo de agilidad, y cómo cada uno de los equipos, de los Scrum Master, y dependiendo de la metodología que trabajen, sea Safe, sea Left o sea Scrums, la que sea, pues, él va a encontrar cómo cada rol va a presentar su papel sin perder la agilidad y sin caer en las estructuras anteriores. Entonces, súper interesante porque él tiene que poder moverse entre todos los niveles de la organización, proveyendo apoyo al equipo, ¿no? Y el último es el AI Coach ejecutivo, que es más enfocado a ese tren gerencial alto, comité ejecutivo, que define la estrategia y que también tiene que empezar a replantear, junto con estas metodologías de las que les estaba hablando, cómo hacer la planificación y cómo cuestionar el tema del manejo del presupuesto para lograr objetivos donde no tenga una planificación predictiva tan larga que le garanticen algo que en realidad al final probablemente no le cumplan. Este rol es muy importante y súper interesante que está apareciendo dentro del roadmap del tema de la agilidad o de las empresas, o de las, sí, de los roles que tenemos dentro de la agilidad. Él, adicionalmente, pues, tiene un rol muy importante que es el cambio, el generar, la gestión del cambio, que si me preguntan a mí, la experiencia que tengo es una de las cosas más complejas que hay, y sobre todo cuando cuestionas paradigmas. Lo más fácil para una persona es plantearse en que siempre lo he hecho de esta manera, me ha funcionado, esta empresa tiene 200 años y tenemos números muy buenos, ¿por qué tengo que cambiar? Entonces, estos dos roles me parecen muy importantes en todo lo que es el tema de gestión del cambio a nivel tanto organizacional como ejecutivo. Espero que les haya gustado. Es el momento para que me hagan cualquier consulta o también las apreciaciones que puedan tener de la presentación. He tratado de que sea lo más acotada posible para cumplir el tiempo. Antes de que empecemos las preguntas, pues, sencillo, quiero compartirles una última frase que es, incluso la gente que afirma que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, mira antes de cruzar la calle. Esto es de Stephen Hawking.
nuevamente súper agradecido con todos. Si alguien tiene alguna pregunta, pues, o alguna observación, acuérdense que esto es un proceso en el cual yo estoy aprendiendo y necesito el feedback de todos ustedes. Una pregunta, Darío. Por lo menos, o sea, no sé si hasta ahora es parte de lo que ya estás manejando, o sea, hasta ahí, pero a más allá, digamos, de estos conceptos generales, ¿ya has llegado a un punto donde tienes acceso, has visto algún tipo de herramienta para poder implementar esas técnicas de coaching? Excelente. Este, bueno, para todos los demás, Alexis es alguien que conozco desde hace años y que me gustó invitarlo mucho porque sé que es una de las personas que seguro me iba a preguntar algo. El otro es Alejandro. Estoy seguro que son personas que siempre me iban a consultar algo y por eso los invité. Es parte de lo que estamos empezando a hacer en el programa. Hay cosas tan elementales que me compartieron ahorita. No puedo decirte que tengo ya todas las herramientas porque tenemos una clase, ¿sí? Pero ya nos están exponiendo a que empecemos a dar las charlas. Pero sí hubo algo muy interesante que habla de los movimientos y cómo cada movimiento, lo que pasa es que es una teoría un poco extensa, pero puedo compartirte parte del contenido en donde habla cómo te posicionas en los movimientos y, por ejemplo, en mi caso, tengo un movimiento hacia adelante que es que soy, me es muy fácil imponer mis conceptos y imponerme sobre los demás y lo que nos dice es que yo en algún momento tengo que saber cómo manejo esos movimientos como para retraerme y quizás estar atrás o para ir hacia adelante. Es bastante complejo, últimamente lo he estado haciendo en unas reuniones, eh, ha sido fallido en algunas ocasiones, pero es bastante interesante. Yo prometo compartirles eso, inclusive puedo abrir una carpeta en el Drive donde pueda compartirlo consultado con Martín, pues como conceptos académicos, como un concepto académico y no comercial, lo que estamos haciendo. ¿Alguien más? Por eso te preguntaba, porque o sea, entiendo que una sólida parte de todo el proceso de coaching es precisamente interior, pues hacia ti como individuo, o sea, porque más allá de tus destrezas técnicas, gerenciales o liderazgo, lo que sea, o sea, hay un tema comunicacional también. Entonces, y que no es fácil, o sea, es decir, no es fácil dominar incluso para una persona, o sea, bien formada, o sea, y con toda la mejor intención, pero sin embargo, o sea, tienes que tener ciertas técnicas porque si no, no vas a poder transmitir correctamente el mensaje o manejar el flujo de información que estás recibiendo de las personas o el equipo al que le estás haciendo el coaching. Totalmente de acuerdo. Por eso creo que lo comentaba en la presentación que quizás una de las fallas más grandes que estamos teniendo en el mundo ágil es que no estamos buscando esos conocimientos de coaching profesional. O sea, efectivamente sí tenemos que buscarlos porque esa gestión del cambio, ese buscar esa creatividad y esa innovación no parte solamente de un marco de trabajo, sino que también de personas, ¿sí? Y esa búsqueda de, por ejemplo, las organizaciones ahorita de transformación digital va muy acompañada de que tenga gente que entienda que esa transformación parte de la innovación y de la flexibilidad que puede tener. Entonces, creo que es una de las principales razones por las cuales me interesó esto y me adentra en territorios que no me hacen sentir tan cómodo, que son actividades bastante soft, pero que me parecen muy interesantes que hay que trabajar para lograr ese cambio, esa gestión del cambio dentro de las organizaciones o en los equipos y ese cambio de enfoque y de perspectiva interna. Buenas tardes, yo quisiera agregar algo con respecto a esto. Por ejemplo, pues en estos momentos yo me encuentro trabajando para Bancolombia. Ellos están tratando de implementar pues este cambio. Pues en estos momentos la mayoría son Scrum y no todavía no son, pues no son como expertos en Agile, no son coaching es que se llama. ¿Sí?
Entonces, lo que está tratando de hacer Banco Colombia es exigirle a los Scrum que hagan ciertas capacitaciones pues cortas, como para darnos a conocer nuevos temas, como para que nos empiecen a capacitar, pero pues no como de lleno, sino que lo están haciendo de a poquitos. Entonces, lo que hacen los Scrum es como reservar ciertos espacios y capacitarnos a nosotros con respecto a nuevos temas tecnológicos. Y adicional a esto, ellos también están empezando a meterse un poco más como en el producto, entonces digamos, a conocer un poco más sobre el proyecto, no solamente centrarse como en la parte de Scrum, sino también empezar más a involucrarse en el proyecto. Entonces pienso que Bancolombia está utilizando una buena metodología para empezar a implementar todo lo que es este nuevo tema. Gracias, gracias, Angélica. Yo tuve la suerte hace poco, cuando estuve en Medellín, de encontrarme con una de las personas que está asesorando a Bancolombia para todo el tema de escalamiento. Me contó un poco de cómo era el tema de las células. Creo que no les cambiaron el nombre, bueno, porque esto es todo un tema de gestión del cambio y han tenido que ir tropezando e ir avanzando. Y sí, súper interesante, pues que tú no puedes iniciar un proyecto y decirle, mañana tú que eras, por ejemplo, la encargada del negocio a nivel de compras, pasaste a ser Product Owner. Y, ajá, ¿cómo se come eso? ¿Cómo hago eso? Entonces, al final tenías gente que nunca entendió cómo era eso y existen choques muy fuertes de que yo no debería hacer eso, pierdo el tiempo, las cosas no funcionan. Y básicamente por ahí también van los tiros, o sea, súper acertado lo que acabas de decir. Y gracias por el comentario y el aporte. Muchachos, ¿algún feedback hacia mí, algo que podamos hacer? Ya estamos sobre el tiempo. Yo quiero hacer una pregunta, no un feedback, sino una pregunta. ¿Este concepto de Agile Coaching está necesariamente ligado al tema de las metodologías ágiles? ¿O se puede manejar a pesar de que no se usen metodologías ágiles? Interesante. Yo no soy purista, Alejandro, pero normalmente que cuando hables de las metodologías te van a decir que son marcos porque las metodologías son recetas, ¿no? Pero como para que lo tengas ahí en cuenta. Yo creo que el rol de Agile Coach tiene sentido. Si tú no aplicas una metodología ágil y él va a estar ahí, probablemente pueda hacer un coaching a las personas para empezar a propiciar eso, ¿sí? A propiciar. Pero el camino siempre va a ser buscar generar esos entornos creativos e innovadores. Ojo, yo no estoy muy de acuerdo en que lo que me gusta de poder decirle Marco es que tú no tienes que tomarlo como una receta, tú puedes tomar la parte que tú quieras y Scrum funciona de acuerdo al sabor de tu compañía o al sabor de tu empresa y si mañana a ti te funciona decirle que estás trabajando predictivo y tienes un Agile Coach, si te funciona como negocio, te genera un ambiente innovador y hace que tengas productos o servicios acordes a lo que está buscando el mercado, creo que eso es lo que todos buscamos, ¿sí? Creo que hubo un tiempo en donde nos volvimos muy puristas y esto tiene que ser así y eso nos afectó muchísimo. Al final esto es un tema de lograr objetivos, ¿sí? Y el Agile Coach puede empezar sin que haya un ambiente ágil o puede haber un ambiente ágil pero no en toda la organización y sin usar Scrum, sin usar ningún marco y está empezando a apoyar persona a persona las cosas y va a ir haciéndolo crecer. Eso es una posibilidad. ¿Qué es más complicado que un Agile se vea forzado a trabajar en un proyecto de manera predictiva? Pues porque va a atentar contra cosas de lo que él debe estar propiciando, el espíritu y el mindset que él tiene. Ya, pero una pregunta con eso, o sea, porque no me cuadró tanto. O sea, Okay. si disculpa que me pongo, o sea, que yo me pongo intenso. No, por eso te invité. Ya, fíjate, tú tienes la filosofía ágil,
luego tienes los frameworks o marcos ágiles, y luego tienes una metodología que es lo que tú aplicas en tu organización, ¿verdad? Tienes esos 3 niveles. Sí. Ok, ya, entonces, tú, por lo menos, para si tú decides en tu organización, o sea, que necesitas un coaching orientado al Agile, es porque mínimo vas a trabajar sobre elementos de la filosofía ágil, o sea, al nivel de mayor abstracción, mínimo. O sea, es decir, no necesariamente vas a estar casado con un framework y, y bueno, tu metodología a lo mejor no tiene que ser exactamente venida de uno de estos frameworks, pero sí tiene que estar embebido en la filosofía ágil. No, no, en eso estamos de acuerdo. Lo que te estoy diciendo es que probablemente tengas un escenario en donde todos los proyectos son predictivos, pero alguien está buscando lo que tú dices, pues está buscando agilidad. Y por eso le cerraba al final diciéndole que no existe que un Agile Coach exista en un ambiente donde solamente es predictivo y no quieren cambiar. Efectivamente tiene que haber un cambio, pero la pregunta puntual era, si yo no uso marcos ágiles, ¿puedo tener un Agile Coach? Sí, porque pareciera que la búsqueda de él en un principio puede ser un terreno poco fértil de la agilidad en donde todo el mundo quiere otra cosa, pero de pronto alguien o algunos ejecutivos decidieron que ese es el camino, pero no quiere decir que la organización esté convencida. Creo que cada uno conoce mucho cómo son las organizaciones que probablemente a nivel estratégico se toman decisiones y no siempre la organización las acepta también. Esto es más el tema de la gestión del cambio, pero efectivamente lo que tú dices, Alexi, es correcto. Hola Darío, ¿cómo estás? Joel, ¿cómo te va? Gustazo, men. Fíjate, aquí, qué bueno está el tema, ¿no? Uno de los retos más importantes con el que nos hemos enfrentado en la oficina ha sido con el cambio a metodologías ágiles. Y más allá porque tenemos 2 equipos, uno de ellos, bueno, hay varios, pero un equipo que es el equipo que tiene una buena tarea de ejecutar, que es la parte de development, utiliza modelos más parecidos a modelos cascada. Y la verdad, conciliar ambos marcos ha sido bastante complicado, sobre todo porque hay muchísima fricción al cambio del lado de software development. Entonces esto me lleva a un punto que más o menos tocaste en la conversación y ahora con las preguntas de Alexis también, en que el Agile a medias, la verdad me parece que es bastante nocivo. No sé qué tan conveniente sea mantener esquemas diversos en equipos que tienen tareas que son tan cross teams. Es decir, siento que ir Agile a medias ha sido más bien un inconveniente, se ha convertido en un obstáculo y que lo ideal, y te pregunto, sería tener a todo el equipo sintonizado en el mismo marco, en la misma metodología. ¿Cómo lo ves tú? No, totalmente de acuerdo. El ejemplo que les hablaba de desescalamiento es porque empezar en organizaciones grandes con proyectos ágiles es muy difícil y tener ágil y tener cascada, predictivo, como les quieran decir, es también muy complicado. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Sacan un grupo de gente y, por ejemplo, en el caso de Bancolombia, que hablaba Angélica, Nequi es una unidad que está basada, es parte de Bancolombia, pero no está dentro de Bancolombia. Y entiendo por lo que me comentaron que Nequi trabajaba con toda una estructura ágil. Todos son ágiles. Yo tengo todos los roles de Agile. Y luego, una vez que maduro la idea en ese desescalamiento, lo llevo a la organización en grande, que era más o menos lo que comenté con el tema de BBVA, que ellos ya dijeron, ok, ya lo logramos controlar aquí, nos funcionó, está dando los resultados, empecemos a verlos en áreas que no son técnicas, llevémoslo a recursos humanos, hasta lo último que leí, ellos ya estaban implementando eso en recursos humanos para trabajar todo el tema de innovación y de poder ser, porque nada te sirve que un área te esté trabajando allá y entiendo la confusión y el conflicto que pueden tener. Si los otros no están, pues al final no voy a lograr el time to market que estaba esperando porque voy a seguir dependiendo de esas otras áreas. Entonces sí, ideal es que todas las áreas funcionen de esa manera y lo que he visto últimamente es que el desescalamiento se está volviendo una opción para las organizaciones grandes.
Y hablar como un desescalamiento pequeño, por ejemplo, en empresas pequeñas, es decir, darles una línea de producto o un servicio en el cual se prueben y empiecen a mostrar resultados. O sea, el tema de las métricas y los resultados compran mucho a lo que es las Y juntas. de presupuesto también. Sí, el tema del presupuesto es algo complejo. Es lo que más tranca el tema ya en las organizaciones. Sí, sí, porque hay que asumir un tema de capacitación y hay que entender que no todos estamos capacitados con leernos una guía de Agile, no todos estamos preparados con eso. Entonces sí es bastante, ahí hay que invertir bastante. Y cuando hablas de desescalamiento, sacas a la gente de la oficina o del lugar de trabajo y generas un área especial, entonces eso también genera debate porque entonces a ellos los sacaron, los tienen en un área en donde tienen post-it por todos lados. Todo eso también genera debate, pero creo que el valor lo va a dar es los objetivos que logren con esas estructuras y cómo se flexibilizan, ¿sí? Y que en verdad entiendan lo que están haciendo, pues la búsqueda. Mucha gente se enmarca en que el objetivo puede ser yo ser agile, hacer mi daily, hacer mis sprint en cada 2 o 3 semanas, pero al final mi producto no es lo que quiere mi cliente. Entonces, al final eso no es agile. Sí, y otro tema por ahí, Darío, también, si me permites, es los tiempos. Porque si bien estos otros marcos predictivos o más tradicionales tienen deadlines que están mucho más claros que cuando tienes metodologías ágiles que son iterativas, eh, ¿cuál ha sido la mejor vía en tu experiencia para comunicar a un líder que está acostumbrado a metodologías tradicionales, está acostumbrado a deadlines y a tiempos muy definidos, aun cuando se quiebren en su mayoría, a que en una metodología más ágil, con procesos iterativos, esto es más flexible, ¿no? Hace tiempo yo empecé a ver que la tendencia cuando hablaban de ágil es que tienen esa percepción de lo que tú estás hablando, no hay tiempos, o tienen otra percepción como que no existe calidad. Eso lo he escuchado muchísimo y eso no hace parte del mindset de Agile. Sí hay tiempos, lo que tienes que contraponer es, muchas veces tú haces un proyecto de 6 meses y en esos 6 meses tú consigues de cosas nuevas que salieron que hacen replanificar el proyecto o que nunca logran que cumplas los tiempos, ¿sí? ¿Cuál es la idea de hacerlo de manera más iterativa? Es ir validando. Acuérdate que esto se propicia más en ambientes de incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Tú en periodos cortos vas a validar determinada teoría, objetivo que tú tienes y vas a decir, bueno, por ejemplo, yo quiero vender un software que me ayude a generar, no sé, luz, gran problema que tenemos ahorita. Efectivamente ese puede ser el logro, el objetivo principal y más grande, pero yo no voy a partir de poder hacerlo todo como lo haces predictivamente, que llegas y dices, bueno, yo para hacer todo eso yo voy a considerar y voy a ver todas las opciones, y es poco realista creer que tú puedes ver todas las opciones de lo que va a pasar o no va a pasar, ¿sí? ¿Qué es lo que se pide? Yo no te estoy diciendo que no tengo tiempo, lo que te estoy diciendo es, y hablando en temas de metodología ágil, lo que te estoy diciendo es, yo voy a hacer entregas más cortas y voy a ir validando que realmente lo que estamos haciendo está entregando el valor que tú esperas al mercado. Y al final, una vez que logremos el objetivo, tú te vas a dar cuenta que eso va a ser más productivo que haber replanificado no sé cuántas veces, haberme salido no sé cuántas veces de presupuesto o haberme salido no sé cuántas veces de tiempo y costo dentro del proyecto, ¿sí? Es un tema de comprender bien los enfoques y de saber cómo presentarlo a las áreas de los directores, ¿sí? Porque la percepción de que no existe tiempo, no, son mucho más exigentes en tiempo las metodologías ágiles, lo mismo que son flexibles en el sentido de que sí, yo no tengo un solo responsable, tengo el equipo, pero tengo el equipo y tiene que responderme por la calidad y tiene que responderme por las cosas. Entonces, han habido algunas malinterpretaciones de lo que son las metodologías ágiles,
y eso ha afectado a llegar a esas ideas o comentarios como el que tú tienes. Pues. No es la primera vez que lo escucho. Lo he escuchado, como te dije, con el tema de calidad, que dicen que sacrifican la calidad, y eso no está escrito en ninguna parte. Al contrario, la calidad hay que darla al máximo. Lo que buscan es que los tiempos sean más cortos, entonces ahí entran todo un tema de DevOps, un tema de pruebas para tratar de reducir, integración continua y todo esto, para poder reducir al máximo el tiempo. Te hago una consulta. Si lo ves con una metodología Agile y solo estás viendo un pedacito porque no haces un plan macro, ¿cómo puedes entonces decir que sí manejas los tiempos? Porque al final no sacaste el macro y no pudiste planificar todo lo que te iba a llevar el proyecto, sino que planificas algo pequeño y te enfocas en eso y tratas de sacarlo en ese tiempo. Vas probando, vas entregando y lo vas haciendo bien. Después pasas a una segunda iteración donde haces una segunda parte. Pero ¿cómo sabes cuánto tiempo te vas a tardar? No lo sabes. La realidad es que no. Efectivamente, la respuesta es que no. Pero cuando lo haces predictivamente, lo más probable es que te estás engañando diciéndote que sí lo sabes, porque no lo sabes. O sea, lo que estás es trabajando sobre algunas presunciones y teorías que no has validado. Y probablemente puedas cerrar el proyecto y tu producto que tiene que consumir un usuario, de pronto tú no consideraste algo y te va a generar más trabajo y te va a alargar el proyecto, ¿sí? Entiendo el enfoque de lo que le estás dando. Yo te recomendaría que vieras un poco el tema de SAFe, que es el tema de escalamientos ágiles, pero nuevamente ahí van a cuestionar todo el tema de los presupuestos porque hablan de entregas, ¿sí? Y cuando hablan de objetivos grandes, hablan de cosas como trenes. Voy a tratar de explicarme lo mejor posible porque este tema de SAFe es bastante extenso y es un poco complejo explicarlo muy rápido, pero ellos hablan como de trenes. Un tren es una iniciativa gigante que puede tener más o menos cerca de 9 o 10 equipos de Scrum, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver cómo alineo esos equipos de Scrum y al final tengo que lograr una integración entre ellos para lograr un producto, ¿sí? Probablemente yo lo que hice fue una simplificación de cómo Scrum funciona, pero cuando ya lo llevas a una magnitud muy grande, pues empiezan a aparecer estas metodologías y no tengo problema en compartirte información de SAFe para que lo veas y veas más o menos por dónde va el tema de cuando son objetivos muy grandes, pues, porque yo puedo entender que donde ustedes están, tanto tú como yo, pues los proyectos no son un proyecto a 1 año, a 2 años, y son iniciativas grandes que inclusive pudiesen tener 2 o 3 trenes que le denominan a esa orquestación de varios servicios. Lo que pasa es que esto se utiliza para grandes equipos, pero te puede dar una idea de cómo poner un esquema más claro, porque lo que ha pasado y que creo que nos choca bastante a nosotros dentro de los paradigmas que tenemos para manejar las cosas es que las metodologías ágiles son como tan simples que parecieran que no tienen forma, orden, y no es así. Yo me comprometo a compartirles en la carpeta todo el tema de SAFe y tengo que consultar si puedo compartir el tema de SAFe que tengo de la certificación, pero si no les comparto algo breve de alguna presentación que tengo por ahí, con mucho gusto. Muchachos, gracias. Me encantaría seguir. Me alegra compartir con todos ustedes muchísimo. Hay gente que no lleva muchísimo tiempo sin hablar con ellos. Yo agradecido por haber compartido. Alejandro, gracias. Gracias a ti, Ben. Angélica, Kevin, un abrazo. Guillermo es mi observador, no lo presenté durante el tiempo, es alguien que me está acompañando, no hace parte de dar feedback ni nada, pero es el que nos ha estado escuchando y el que me va a ayudar a mejorar también en este proceso, así como ustedes. Voy a tener este mismo espacio, voy a ver si consulto con ustedes, a ver si la hora les parece cómoda, buscamos otra todas las semanas y me encantaría tenerlos acompañándome en este proceso que estoy adelantando. Les agradezco a todos nuevamente y éxito, salud y suerte a todos. Gracias, Dale, gracias, Darío. Darío. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Bye. Saludos. Chao, Arbito.